Bueno, seguimos mirando lejos. Hoy tenemos un invitado de lujo, doctorado en geología en Alemania, años enteros trabajando en los Estados Unidos en temas petroleros, en la Exxon. Dirigió el proyecto tan importante para la Argentina que ahora quizás me imagino yo que Javier Milei lo va a revivir, Vaca Muerta. Un experto en temas energéticos, un gran conocedor, no solamente desde la teoría, sino desde el mundo de la práctica. Ricardo Olivieri Ullari, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Carlos, y un saludo a tu audiencia. Un placer estar de vuelta contigo. Bueno, Ricardo, a ver, ¿qué importancia, qué implicancia tiene la energía? Ahora nosotros tenemos que renegociar Itaipú, tenemos los problemas con Yacyretá. ¿Qué significa el consumo energético? Cuando más energía se consume, ¿quiere decir que mejora el estándar de vida de la gente y quiere decir que la economía progresa? Correcto. No hay desarrollo sin energía. De hecho, el gran salto que tuvo la civilización con el desarrollo industrial es gracias a que se descubrió energía que estaba disponible, accesible, en forma permanente y a un costo relativamente bajo, que fue el desarrollo del carbón, el petróleo, el gas y más adelante otros tipos de energía como la nuclear y también la hidroeléctrica, ¿verdad? Energía hidráulica sí existió desde el principio y es una de las no renovables, ¿verdad? Existieron otros tipos de energía. Hasta la revolución industrial, la energía solar y sobre todo la energía eólica eran las que dominaban toda la civilización. El transporte, la molienda de los granos, todo se hacía en base a energía renovables, que eran las que mencioné, ¿verdad? Es cuando viene el petróleo, el carbón y el gas que se produce un salto gigantesco por la existencia de energía. Ok, o sea, inicialmente, digamos, la economía era más pequeña y era, digamos, se manejaba con economías, con energías renovables. Ya el molino de viento, la navegación a vela. La navegación, etcétera, etcétera. Ahora bien, después viene el petróleo, los hidrocarburos. Y hoy en día estamos en un dilema, en un debate. Tenemos que volver, parece, retrotraernos al estado de naturaleza para evitar que las condiciones del clima, los cambios ambientales. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente, una pregunta que provoca muchos debates. Los cambios climáticos, las reacciones que tiene la naturaleza, que muchas veces son inentendibles, es producto de la incidencia, de la actitud depredadora del ser humano, es un comportamiento de la naturaleza, o sea que la naturaleza presenta comportamientos anormales, puede tener terremotos, inundaciones, lluvias en exceso, sequías, etcétera, etcétera. Excelente la pregunta, es muy compleja, Carlos. Sin duda alguna hay un efecto antropomórfico, que es la actividad industrial del hombre con una civilización de 8.000 millones de personas que impacta el globo, impacta la atmósfera, impacta la hidrosfera, los ríos, los mares. No hay duda de eso. Cortamos los árboles, cambiamos la flora y la fauna, la matamos, contaminamos todas nuestras vías. No hay duda que tenemos un impacto tremendo y eso lo tenemos que minimizar. Pero hay otro problema también, y el petróleo, el gas y otras fuentes de energía están en el centro de eso, que es la necesidad que tiene la civilización global con 8 millones de personas de levantar el estándar de vida de por lo menos 3.000 millones, casi un 40% que tiene un nivel bajísimo. Y eso no se va a poder cambiar si es que no hay acceso a energía abundante. Entonces, lo que está pasando con el cambio climático, y hay mucha ideología ahí, es que tenemos que descarbonizar cierta parte del consumo energético, porque se atribuye al CO2, al exceso de carbón en la atmósfera, un efecto de calentamiento global. Entonces se están buscando nuevas fuentes de energía, que es un poco volver al pasado, ¿verdad? Incrementar el uso de las energías eólicas y la solar. Ahora bien, eso no es suficiente. Entonces tenemos que buscar... ¿Por qué no es suficiente? Porque se interrumpen. Son interrumpibles y no generan, por unidad de masa generan muy poca energía con respecto a otras. A ver, para que yo entienda, pues nosotros, sí. O sea, por unidad de masa. Necesitas demasiado viento o demasiado sol para producir menos energía que el petróleo. Así mismo, que el petróleo o
extremo más positivo es la energía nuclear. Con poca masa genera gigantescas cantidades de energía, pero lo mismo pasa con el petróleo, produce muchísimo más por unidad de masa. Claro. Ahora, yendo a tu pregunta importante es que me dijiste, ¿tiene el efecto del hombre un cambio en ciertos efectos climáticos? Ciertos efectos climáticos como un aumento en la temperatura media de la Tierra, sí. Ahora, lo que es un exceso y mal interpretado es que cualquier huracán, evento ciclónico, cualquier terremoto, lo atribuyen a este calentamiento global, lo cual es totalmente ridículo. Estos son, en la Biblia, hasta cuando no había prácticamente una gran población humana, la gran inundación del Arca de Noé. Sí. O sea, efectos, eso no tiene nada que ver con el calentamiento global. Lo que sí tiene que ver con el calentamiento global es un aumento de la temperatura que obviamente va a influir en el clima a nivel global, no en ciertas, digamos, situaciones normales de la naturaleza como una inundación por exceso de lluvia. O sea, a ver, entonces, ¿influye la actividad del hombre, la actividad económica del hombre, consumista del ser humano, influye en que haga más calor, en que la Tierra se caliente, pero no en estos movimientos sísmicos o en esta, digamos, en esta conducta de la naturaleza? O sea, esta conducta de la naturaleza es anterior a la industrialización. Se conocen casos de inundaciones, de catástrofes previas a la... Por supuesto, y están súper documentadas, por supuesto. Esa es una exageración que nosotros la tenemos que poner dentro de un contexto para no tomar las medidas equivocadas. Y las medidas equivocadas son, y los tienen ciertos segmentos, ¿verdad?, de tratar de destruir lo que como naturaleza, como sociedad la construimos en los últimos 150 años, que es el sistema energético que hizo posible que grandes civilizaciones como Inglaterra, Estados Unidos, en general toda Europa, se hayan desarrollado con un gran estándar de vida. Ese sistema de energía abundante para todos lo tenemos que llevar a todas las civilizaciones del planeta. Y esa es la idea. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una cierta transición de preservar lo que tenemos, disminuyendo lo que creemos que tiene un efecto, que es la cantidad de carbón que uno lanza a la atmósfera, mientras hacemos una transición de tal manera que todos se beneficien de un exceso de energía y la sociedad pueda tener un nivel de vida más alto. Eso sobre todo es muy importante para Paraguay, que nosotros levantemos el nivel de estándar de vida de nuestra sociedad. Ahora, te hago una aclaración. Paraguay no participa en el problema del calentamiento global. Nosotros todavía somos más consumidores de CO2, por lo menos hasta hace unos años que yo controlé las cantidades. Consumíamos más CO2 de lo que emitimos. Así que Paraguay no tiene esa problemática. Consumir más CO2. Claro, el CO2, que es el anhídrido carbónico, lo consumen las plantas. Voy a hacer un comentario. En este proceso de ideología del calentamiento global, lo consideran al CO2, al anhídrido carbónico, como un contaminante. Nada más falso de toda falsedad. El CO2 es la base de la vida. La vida como materia orgánica comienza con las plantas en el proceso de fotosíntesis con energía solar, CO2 más agua, que convierten la materia inorgánica en materia orgánica. Entonces, no puede ser un contaminante. Esos son los extremos a los que se llega para tratar de combatir ese calentamiento global. Una exageración porque hay mucha ignorancia de cómo funciona el planeta en total. Pero ahora, yendo a la pregunta de qué es lo que consumimos, lo que nosotros hacemos es, como tenemos pocas emisiones, porque la mayoría de nuestra energía lo hacemos gracias a la energía hidroeléctrica, ¿verdad?, en parte a la biomasa. Lo que es el área de Paraguay, con sus bosques, con su vegetación, consume más CO2 de lo que nosotros emitimos. Entonces, no tiene que ser un problema para nuestro gobierno, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, quiere decir que Paraguay no tiene que someterse a las condicionalidades, por ejemplo, de algunos grupos financieros. Dice, yo no te puedo financiar si vas a hacer una actividad económica en el Chaco, o si vas a criar ganado, o si vas a cultivar soja. ¿Cómo nos manejamos? ¿Cómo el Paraguay O sea,
si existiera extorsión, no tengo una respuesta. Ahora, los datos muestran, para mí la respuesta es, ok, señores, acá les muestro, estas son nuestras emisiones, esto es lo que nosotros consumimos en CO2 como país. Este no es un problema nuestro, este es un problema de las naciones industrializadas que tienen emisiones gigantescas. No es un problema nuestro. Y no tienen vegetación que la capte. Nuestro problema es levantar el nivel de vida de nuestros ciudadanos. Y Paraguay está en una situación muy favorable porque nosotros todavía producimos mucho más energía de lo que consumimos. O sea, el problema para nosotros es cómo maximizar. Desde mi punto de vista personal, y yo soy una persona que viene de la industria, nunca tuve una función pública, así que estoy menos familiarizado con el sector público, ¿verdad? Pero la situación de Paraguay tiene que ser cómo maximizo la energía que tengo para dar mayor bienestar a mi sociedad. O sea, el Paraguay, a ver, nosotros tenemos biomasa que es basura, excremento. O plantar árboles que después... Se cortan. Claro. Eso es biomasa. Claro, eso es biomasa. 50% de nuestro es consumo energético. Después tenemos un 30% que es derivado de hidrocarburos, los combustibles para los autos. Ha de ser menos, yo creo. Menos. Sí, yo creo. Y energía eléctrica 20% más o menos. Bueno, y de origen hidráulico. De origen hidráulico. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo Paraguay puede diversificar? ¿Qué tipo de energía renovable puede tener? Digamos, para conservar esto. O sea, somos un país que podemos tener energía eólica, podemos tener energía solar, o tenemos que hacer más, digamos, represas. Bueno, es muy compleja tu pregunta porque incluye muchísimas cosas. En el tema, te voy a comenzar con la última que hiciste, represas. Paraguay tiene grandes represas. Creo que existe, y yo no soy experto en represas, la gente de la ANDE la va a conocer mucho mejor, o en los ministerios, ¿verdad? Pero tenemos todavía un potencial para aumentar. Toda represa tiene su impacto en la naturaleza, así como quemar petróleo tiene un impacto en la atmósfera, ¿verdad? Hacer represas tiene un impacto gigantesco. Sí, tenés que inundar para el reservorio. Inundar reservorio. ¿Entonces justifica hacer eso? Sí, claro, por supuesto. Un gran éxito para el Paraguay. No solamente eso, no es que inundás áreas, que es algo muy importante. Cambias la naturaleza del río. Los ríos están hechos por la naturaleza para transportar los sedimentos. Vos cambiás sistemas fluviales en sistemas lacustres, el gran lago de Itaipú, y ahí se acumulan los sedimentos. O sea, cambiás un sistema de vida de una flora y fauna fluvial a una lacustre. O sea, hay grandes impactos en la naturaleza. No hay energías limpias y sucias. Eso es un tema que desde el punto de vista técnico uno ve ventajas y desventajas. Y para cada energía vos tenés que entender el nicho. Hay más ventajas que desventajas, la utilizo. Hay más desventajas que ventajas, no la utilizo. Es una cosa de costo-beneficio. Pero en las represas... O sea, la satanización a los hidrocarburos, digamos, de tu punto de vista, es un enfoque equivocado. Por supuesto. Es que no solamente es un enfoque equivocado, aunque lo satanices, la sociedad no puede vivir sin hidrocarburos, no en las próximas 3 o 4 décadas como mínimo, y seguramente más. No hay forma de reemplazar esa cantidad de energía. La matriz energética no se cambia con tanta facilidad. Por supuesto que no, vas a necesitar. Se construyó en 150 años. La vas a cambiar en 50, 100 años. Es imposible. Pero voy a ir a tu pregunta. A la pregunta, Paraguay, ¿qué otro tipo de...? Claro, a eso iba. Energía solar hay en grandes regiones, más que nada en el Chaco. Energía eólica, yo no sepa que esta es una zona de grandes, yo no sé que es una zona de grandes vientos constantes como en la Patagonia o ciertas segmentos de Brasil. Uruguay también, por supuesto. Entonces, eólica yo no creo. Tenemos que incrementar la biomasa. Yo creo que tenemos que buscar otras fuentes de energía, como buscar, si tenemos la posibilidad de gas. Todo lo que se hizo acá ha salido hasta ahora negativo, pero ¿hemos exhaustado eso? Yo soy un convencido que no, que todavía tenemos oportunidad de investigar más cuál es nuestro potencial. Y después tenemos que tener también la posibilidad de hacer una alianza más estratégica con los vecinos, como pasa en muchas partes, ¿verdad? Y sobre todo en Europa, donde están conectados los sistemas y un país le presta a otro. Tenemos que diversificar y ampliar nuestro integración energética. Una integración energética, definitivamente. Pero esas son las más importantes. Y la otra, yo creo que hay que tener
digamos, alternativas a tu sistema, porque a veces se te cae un sistema, entonces tenés que tener otra que la puede reemplazar. Entonces, integrar la posibilidad de, si se llega a descubrir gas o si podemos traer gas de los países vecinos, tener también la posibilidad de generar electricidad por medio de gas, vender nuestra energía hidroeléctrica, o sea, hacer un combo, hay que estudiarlo. El país, y yo creo que tiene, ¿verdad? Yo no conozco, pero tiene un plan energético, no sé qué también lo están implementando. Ahora, un país no puede no tener petróleo, pero puede tener gas. Sí, sin duda alguna. Eso, en general están asociados. Hay gas que está asociado a petróleo. Hay también ciertas formaciones donde tiene un tipo de materia orgánica, pero el petróleo viene de materia orgánica que fue generado en el pasado, acumulado en las rocas, que es dominantemente gas. El caso de Bolivia. Bolivia tiene un tipo de materia orgánica en su roca generadora, que es de edad devónica, que se llama materia orgánica tipo 3, que genera dominantemente gas y líquidos muy livianos, que son naftas naturales, más que nada. Y si uno mira qué es lo que produce Bolivia o el norte de Argentina, el noroeste de Argentina, dominantemente gas y condensados y un poco de naftas naturales. Las actividades que tienen que ver que son amigables con la economía verde, por ejemplo, producir amoníaco, fertilizantes derivados del amoníaco, ¿eso tiene futuro en el mundo comercial o es que va el paradigma del cambio climático, vos pensás que es reversible? ¿O es un paradigma que se queda, se instala para que los países, como una suerte de idea reguladora en el uso de los recursos energéticos? Bueno, son muchas preguntas. No sé si te entendí muy bien, pero el amoníaco es parte de la industria química, petroquímica. Sale mucho del hidrógeno que se produce en plantas químicas. Ahora, pero es un negocio para el futuro eso. No para Paraguay, pero sí para otros países. No para Paraguay, porque Paraguay tiene gran parte del hidrógeno, lo que le llaman hidrógeno verde, es con energía eléctrica sacar el hidrógeno del agua. Eso es costosísimo y carísimo. Paraguay no puede eso hacerlo. No tendría sentido porque nosotros ya tenemos mucha energía eléctrica y aparte el hidrógeno es muy difícil, son moléculas tan pequeñas que es muy difícil y costoso de manejarlo. Tiene sentido si tenés una industria química desarrollada y más que nada tiene sentido si tenés mucho gas, porque el gas se saca más fácilmente que del hidrógeno, el hidrógeno se saca más fácilmente del gas que del agua, necesitas mucho menos energía. O sea, la industria del hidrógeno para mí, para Paraguay, no tiene sentido. Sí tiene sentido en otros países, pero por la situación industrial en que nosotros estamos, ¿verdad? No sé si me habías hecho otra pregunta no relacionada con el hidrógeno, porque esto es lo... No, lo importante es la economía verde, o sea, vender productos que son, digamos, amigables para cultivar con fertilizantes, que tengan todo una trazabilidad, una carne que tenga una trazabilidad donde no han... O sea, ese es un negocio, un nicho. Ahí va a haber un nicho de mercado en el futuro. ¿Vos pensás que la idea de la economía verde todo, se va a mantener como idea reguladora, regulativa? Entiendo tu... Mira, para mí lo más importante realmente es que uno, como nación, trate de entender que vivimos con la ecología, vivimos en la tierra. Una de las cosas que yo pondría en un currículum de toda la primaria y secundaria es la ecología. Vos tenés que entender en qué vivís. Y lo que nosotros tenemos que educarle a nuestra población es de cuidar el medio ambiente. Talamos miles, 100 miles de hectáreas, ¿verdad? Tenemos que preservar bosques, tenemos que preservar la flora, tenemos que preservar la fauna, tenemos que preservar nuestros ríos, no contaminar nuestros lagos, ¿verdad? Que lo hacemos, porque la naturaleza después te paga, te cobra eso, te devuelve. Pero te voy a terminar. Entonces, pero a la vez tenemos la necesidad del hombre de levantar su estándar de vida. Entonces, hay que tratar de desarrollar la ganadería, la agricultura, la parte forestal, preservando lo más posible o impactando lo menos posible el medio ambiente. Se me va el tiempo. Vos viviste mucho tiempo en Estados Unidos, trabajaste 30 años en Estados Unidos, trabajaste después 5 años, si no estoy equivocado, en la Argentina, en el proyecto Vaca Muerta.
Te pregunto, el triunfo de Milei, algunos dicen que festejaron en Estados Unidos porque se anticipa el triunfo, no, la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Lo que te quiero decir, Trump en la Casa Blanca, Milei en la Casa Rosada, puede ser que haya una impugnación a todo este paradigma, a este nuevo paradigma de que el cambio climático, de que hay que tener ideas regulativas del uso racional de los recursos naturales, hay que tener una actitud más preservadora del medio ambiente. ¿Te parece que puede haber ahí un cambio en eso? Sí. Yo te quiero responder de otra forma, sin ir a los políticos. Pero es importante lo político. Sí, por eso entiendo lo político, pero lo que te quiero decir es que dentro de la industria, yo te hablo como industria petrolera, pero conozco una cantidad de otras industrias, la industria del automóvil. La gente de la industria realmente quiere desarrollar, pero preservando lo más posible la ecología. Yo creo que ese cambio ya se ha dado en la sociedad. Lo que nosotros tenemos que fomentar más es una conciencia de que el hombre vive en el mundo y el mundo lo tiene que preservar. Y eso va a venir independiente de esta polarización que está ocurriendo ahora, donde hay sectores bien a favor o en contra del cambio climático. Quiero terminar con una frase, porque yo estudié geología histórica. La Tierra, el cambio climático es una constante. Aquel que estudió geología histórica desde comienzo de la Tierra hasta ahora, lo único que ha cambiado la Tierra es constantemente a otras situaciones. Por eso evolucionó la vida, por eso evolucionaron los mares hace 150 millones de años. No existía el océano Atlántico. Se forma en los últimos 150 millones de años una masa gigantesca. Con eso cambia toda la vegetación, cambia la flora. El cambio es la constante. Lo último, en el último millón de años hubieron por lo menos 4 o 5 ciclos de glaciaciones que eran enfriamiento de la Tierra y calentamiento. Eso no se discute. Acá lo que se discute es qué tanto nosotros estamos impactando el medio ambiente como humanidad. Por eso te digo, está independiente de los políticos, tiene que estar en la masa. Estuvimos con Ricardo Livieres, se darán cuenta que es un hombre que entiende el tema. Muchísimas gracias, Ricardo, por ilustrarnos. Muchísimas gracias. Después vamos a tener otro...